Lleguen Activit Nubuscumpawan. Este día tenemos el agrado y el honor de tener a un invitado especial en el canal, el cual nos va a hablar sobre un tema que es muy interesante. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. No me shoda, de la X o de la SH a la J. Vamos a leer un poco sobre él para que ustedes conozcan quién nos va a estar acompañando. Él es el doctor Edward Anthony Polanco. Él es docente e investigador del Instituto Politécnico Universidad Estatal de Virginia, en Virginia Tech. Edward se doctoró en Historia Latinoamericana en la Universidad de Arizona. Las investigaciones de Edward se enfocan en los pueblos nahuas de la época colonial, particularmente de las comunidades nahuas del centro de México. Él ha investigado archivos y ha investigado en archivos y bibliotecas en España, Estados Unidos y México, incluyendo una estancia de 10 meses en la Ciudad de México con una beca de Fulbright. García Robles, ¿nos puedes platicar un poquito más sobre qué haces, a qué te dedicas? Un poquito más sobre ti para que las personas te conozcan. Claro, gracias primeramente por la invitación para acompañarte aquí en tu canal y poder hablar contigo y también con tus seguidores. Ojalá les guste este video y la información. Sí, yo soy como acabas de decir, soy docente y investigador, profesor esencialmente aquí en Estados Unidos, en Virginia, en Virginia Tech, y enseño historia de América Latina y historia indígena, más que todo de América Latina también, de lo que se llama Mesoamérica y los Andes. Y a eso es lo que me dedico, y como acabas de decir, pues mis investigaciones me han llevado a México, a diferentes universidades y bibliotecas, archivos en Estados Unidos y también en España, en Madrid y Sevilla, en México, en la Ciudad de México y en Puebla más que todo. Y pues sí, así es. Y pues seguimos hablando que también, pues como hemos comentado antes, que ambos de nosotros tenemos herencia náhuatl, ¿no? Mi abuelo era de Panchimalco, y he estado yo trabajando ahí con un grupo ahí de Panchimalco, así que saludo a los de Panchimalco. Y pues sí, así que me he estado reconectando también con ese aspecto de mi antepasados, ¿no? Que de habla náhuatl en El Salvador, en Guxcatán. Muy bien, no, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Creo que es un tema muy importante y a todos nos va a servir muchísimo. Gracias, de verdad. Bueno, ¿podemos comenzar? ¿Sí? Sí. Ok, entonces el título de esta presentación entonces sería, de esta ponencia sería de No me joda, que en el castellano actual sería No me joda. Con un trueque que sucede, vamos a ver eso en esta charla aquí, pero va a ser básicamente del cambio de esta X, que en el siglo XVI y en la época medieval, siglo XIV, XV, sonaba como Sh, y ahora suena como J por lo general, aunque tiene algunos otros sonidos a veces en la lengua castellana. Entonces vamos a comenzar aquí con algunos ejemplos de palabras que se suelen ver relativamente frecuentemente en español, en castellano, en América Latina por lo general, pero igual a veces en España. Esta palabra, xochitl o xuchitl en náhuatl, y deberíamos de comentar brevemente, ¿no?, que ambas lenguas, ya sea el náhuatl de México, que se habla más que todo en México, y el náhuatl de El Salvador, sí tienen una diferencia que es muy drástica, que se puede ver en el nombre. Ya sería la TL al final de náhuatl, que suena como t, y el náhuatl de El Salvador, que solo termina en T y no tiene ese sonido. Así que sí, aquí vemos esa diferencia. Otra diferencia muy grave también es la O y la U, ¿no?, que la O no existe en náhuatl, como ya has comentado tú en otros videos. Entonces aquí este es un diccionario del siglo XVI. Vamos a hablar sobre este diccionario un poquito más en adelante, pero aquí vemos xochitl, rosa o flor,
así la marca este hombre que era un franciscano español que llegó de España a México. Y aquí tenemos una marca de totopos y salsa, totopos de maíz. Esta es del sitio web de ellos. Esta es una foto mía que la tomé. Esta bolsa creo que aún está en mi mesa. Pero son unos totopos que se llaman xochitl técnicamente. Pero ellos te enseñan que se pronuncia xochitl, xochitl. Y atrás tenemos que en inglés, para los que hablan inglés, aquí diría so thin, so crisp, so good, xochitl, como ellos lo pronuncian, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir tan delgado, tan crujiente, tan bueno? Xochitl. Y aquí de nuevo otra vez nos ayudan a pronunciarla como xochitl. Así que en México y en Estados Unidos se va a ver esta palabra, si la ven, hay personas, muchas mujeres que se llaman así, que dicen Xochitl o xochitl. Y creo que, Héctor, tú habías comentado que sí, de vez en cuando vamos a ver esta palabra con que es la SH se convierte en solo S, ¿no? Sí, yo he oído, por ejemplo, cuando están cantando o haciendo algo así, la palabra shu, chit, pasa a ser a veces como una S más alargada. Shu, su o su. Es como una S muy silbante, una S muy silbante. Ajá, pero no se logra escuchar el shu como tal, sino una S muy silbante, pero es rara vez escucharlo así, tal vez es cuando están hablando muy deprisa o en medio de canciones que pueda sonar de esta manera. Bien, pero vamos a ver también porque van a haber personas que van a estar viendo este video y van a decir, no, pues es una cosa gringa quizás, ese de pronunciarlo como so. Y vamos a ver que cualquier persona que vaya a México, si usted va a México, le van a decir, tiene que irse a Xochimilco, tiene que ir a visitar Xochimilco. Y de hecho a mí me ha pasado que una vez cuando iba a Xochimilco, la primera vez, le pregunté a una persona que me bajé del metro, le dice, oiga, ¿cómo llego a Xochimilco? Y se me quedó viendo y dice, no, pues a Xochimilco tienes que irte por aquí, como que, ¿y qué le pasa, no? Y aquí vemos otra foto igual de Xochimilco, como le dicen actualmente en México, pero el punto es ese, ¿no? Que actualmente la mayoría de mexicanos en la Ciudad de México o en toda la República no le dicen Xochimilco, sino que le dicen Xochimilco, aunque tiene la X, ahí se ha convertido en ese sonido de S, igual que Xochitl en la bolsa de totopos. Y un ejemplo aquí para El Salvador es Suchitoto, que aquí se ha hecho ese trueque un poco interesante, muy colonial en cierta forma, en el sentido de que se usa un pedazo de náhuatl de México, el toto, para pájaro, y el suchi, que viene siendo como un nahuatlismo, digamos, nahuatismo del náhuatl salvadoreño de chuchi, o sea, sería como flor de pájaro, algo así, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí está un ejemplo de este fenómeno que sucede. Aquí hay otro que muchos salvadoreños sí lo van a conocer muy bien. En México se usa más quizás la palabra tejocote, pero en El Salvador sí se usa jocote muy frecuentemente. Y estábamos comentando aquí con el compañero Héctor que no sabemos exactamente de dónde viene esta palabra, pero él tiene una teoría, yo tengo otra, y pues ambas suenan razonables, así que vamos a ver las dos. En el siglo XVI, aquí este mismo diccionario, está xocotl, que quiere decir fruta, y aquí se ve, en mi opinión, un trueque relativamente fácil, que sería del sonido de esta X a la J, y el TL a T, que se suele ver muy frecuentemente como mecate, petate, que el del náhuatl se convierte en TE. Pero ahora Héctor nos va a comentar la teoría que tiene él. Yo le atribuí el nombre al jocote de esa manera porque en náhuatl, cuando decimos shuguk con K, de este lado tenemos shugut con T, que es el nombre del jocote en náhuatl, pero todas las frutas en náhuatl que suelen tener o que son ácidas son shugut o shuguk, es decir, hacen alusión al sabor que tienen. En el caso del jocote, mi opinión era que era porque tiene un sabor, tiene una cierta acidez. Entonces, por eso se llamaba shugut, pensaba yo, porque también tenemos otros ejemplos como, por ejemplo, al limón le decimos
Shuguk lala. También vamos a ver talpa shugut. Entonces son frutas que tienen acidez, que son ácidas, y yo a eso lo había asociado, por el sabor shuguk con K, que es ácido. Porque nosotros para la palabra fruta sí tenemos otra palabra, es itagil, ¿verdad? Itagil. Sí, muchos dialectos de náhuatl modernos ya usan diferentes palabras también para fruta, pero sí, como dije, ¿no? Yo creo que ambas teorías son razonables, así que podemos investigar un poco más y a ver si podemos llegar a una conclusión. Quizás no, así suele pasar con este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, el punto también que lo más importante quizás para los que están viendo de sus hogares o lo que sea, es que el sonido sh, ¿no? Shugut, y que originalmente también en náhuatl era shokot, esta palabra, ¿no? Y tengan eso en su mente, es lo importante. Otro ejemplo muy salvadoreño es el atol Xuco, que estábamos hablando también hace poco con Héctor, que muchas personas a veces sí lo pronuncian como Chuco, especialmente en El Salvador, pero me comentaba Héctor sobre Guatemala, no sé si quieres hablar de eso un poquito. Sí, acá sí he escuchado más marcado cuando son che, en Guatemala las pronuncian, bueno, en El Salvador marcamos mucho la che, en Guatemala esa che suena como SH, le dicen atol chuco porque en Guatemala también hay, y hay unos tamalitos también que se llaman chucos, entonces sí hacen mucho énfasis en la SH. Sigamos. Claro, Sí. y a mí se me hace muy curioso, como te había comentado también, que cuando estaba chiquito mi abuelo una vez me ofreció chuco, o alguien, no sé quién, creo que fue mi abuela, y se me hizo un poco asqueroso por el nombre, ¿no? Y ya lo probé y le dije yo, pues esto no tiene sabor a chuco, le digo, no, no tiene sabor feo, ¿no? Como algo sucio, que es otra palabra, ¿no? Para chuco. Sí. En fin, entonces, en el siglo XVI, vemos en este diccionario del Centro de México, que lo hizo un hombre que se llama Molina, xocoat, que quiere decir cierta bebida de maíz. Y yo creo que hay una conexión quizás muy, muy cercana aquí. No estoy necesariamente seguro si viene del náhuatl mexicano. Yo creo que es muy probable que viene quizás más del náhuatl salvadoreño. Así que, pero sí es una similitud. Y otra vez aquí lo que podemos ver es ese sonido del que es muy importante y que va a cambiar en la lengua castellana. En náhuatl salvadoreño, perdón, puedo decir algo, vamos Oh, a ver. claro, claro. En Sí, náhuatl salvadoreño dele. sería atul shuguk. Es que el shuguk te describe el atol, pero porque es un poco ácido o un poco agrio. Cuando las cosas están agrias o ácidas, decimos shuguk con K. Entonces, de ahí es donde viene el nombre del atol, de la bebida. Sería como un nahuatismo, ¿no? Que se sacó del náhuatl al español un poco, porque no es exactamente así como está atol Así Xuco. es. Ajá, Ajá. básicamente, sí. Bien, sigamos. Entonces, aquí vemos unos ejemplos que ahorita vamos a hablar en unos momentos sobre esta trayectoria de la X, cómo cambia el sonido y que nos va a dar un poco más de luz, aclarar un poco sobre por qué se pronuncian ciertas palabras de ciertas formas en el español y quizás diferente en lenguas indígenas. Así que vamos a ver rápidamente. En Castilla tenemos, por ejemplo, que sería español para los que nos están viendo y no han aprendido esa palabra aún. Así se le dice al español en náhuatl, en El Salvador. Entonces, jabón sería en ciertos dialectos, especialmente en el náhuatl del siglo XVI, XVII, se usaba ajmoli, aunque aún algunos dialectos de náhuatl usan el ajmoli, otros usan chapo, otros usan chapón. En náhuatl El Salvador vamos a ver chapón, ¿correcto, Héctor? Sí, Ok. así es. Entonces estamos con Castilla otra vez, jilote, que en náhuatl sería xilot, y en náhuatl El Salvador, si lo quieres hacer tú, Héctor. Shilut. Xilut. Ejote, yeshut y eshut
sería en náhuatl, dependiendo en el dialecto a donde estén, en diferentes partes del país. Hay varios dialectos de náhuatl que algunos son relativamente diferentes a los otros. Y en El Salvador. Eshut, eshut. Eshut. Y ahora esta palabra que se conoce mundialmente, México, es un buenísimo ejemplo, pienso yo, para este tipo de conversación. Aquí la tengo con J porque vamos a ver por qué en unos minutos, pero sí. Entonces en náhuatl, aún actualmente muchas personas dicen México Tenochtitlan, van a decir México Tenochtitlan. En el náhuatl antiguo hubiera sido México, y en El Salvador Mexico, Mexico. México. Así que vemos igual, pues, que aquí hay un cambio. Estamos viendo muchos de estos que en el español suena como J, y en náhuatl suena como SH, ¿no? Como sh. Guajolote, huexolotl, bexulut, totolin, huaxolotl. Y esto otra vez va a variar dependiendo de dónde esté usted y con quién esté hablando, y algunas de esas palabras también dependen un poco del contexto, pero por lo general estas son algunas palabras. A ver, ¿y en El Salvador? Huaxulut. 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 Entonces, flor, que ya vimos, xochitl, y En El Salvador, xuchit. xuchit. Que muy similar, muy similar. Jocote, que tenemos xocotl. Xugut. Y jícama, que es algo muy pronunciado. Aquí vemos en náhuatl, aquí tenemos este mismo diccionario del siglo XVI. Tenemos la entrada, aquí está cierta raíz que se come cruda y es muy dulce. Definitivamente suena como la jícama que conocemos. En náhuatl sería xícama. Xigamaj, xigamaj. Y migaja, que aquí vamos a ver, es un ejemplo también bueno, porque para que la gente en casa vea que el náhuatl y el náhuatl no son exactamente igual. Sí hay muchas palabras que son muy diferentes, gramáticamente son muy diferentes también en ciertas cosas, no pues como súper diferente, pero sí hay cambios, ¿no? Entonces este es un buen ejemplo también, es tencawali en náhuatl. Mumushu, mumushu. Mumushu. Entonces ya vemos aquí otra vez, por lo menos en náhuatl, el mumushu sí tiene el sonido de sh. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a hablar brevemente para los hablantes del español, la X tiene básicamente, por lo general, 3 sonidos para hablantes del español, ¿no? Ya otras lenguas en Iberia, esto va a cambiar un poco y vamos a hablar de eso al final de este video, pero por el momento va a tener el x, s y j. ¿Ok? Entonces el x va a ser el ejemplo, va a ser éxito, extremo, exacto, ¿no? Y estas palabras ya las conocen. Y de hecho, algunas de estas a veces se truecan en S. Si usted escucha bien, a veces esa X se va a convertir en S, como hay personas que dicen exacto. Éxito no tanto, pero especialmente en palabras que siguen con A o algo así, a veces se convierte en S, levemente. En fin, S sería otro, y este típicamente va a ser para palabras que comienzan con X, y casi siempre también para palabras que vienen del latín: xenofobia, xilófono, xilófago. Y J, más que todo, esto lo vamos a ver en palabras que son préstamos o calcos, algo así, de otras lenguas, típicamente lenguas indígenas, especialmente en el contexto de América Latina. En Iberia eso cambia un poco, puede ser de catalán, otro lenguaje, pero aquí sería como jalapa en México. Jalapa, de hecho, de aquí viene el jalapeño. Si usted conoce el jalapeño, viene de esta parte de México, de Veracruz. México, en El Salvador hay una población que se llama mexicanos, ¿no? Que está en San Salvador y se escribe con J, no se escribe con X. Así que es un ejemplo de ese cambio. Texas también es una palabra que era Texas, que viene de la lengua caddo de Texas, de un grupo originario de esa zona, así que también no es del español. En fin, esos son los 3 sonidos. Ahora vamos a ver que estos problemas de por qué se pronuncia X o sh o J o S, como sea, es un problema del español, que los españoles tratan de expresar
las lenguas indígenas, lo que escuchan de las personas indígenas, de los pueblos originarios que ya estaban en estas tierras por mucho, mucho tiempo. De hecho, muchos pueblos originarios tienen en su creencia, salen de la tierra, ¿no? Así que no llegan a la tierra, sino que brotan de la tierra. Y los españoles llegan por la primera vez a este lado del mundo en 1492. Cristóbal Colón, que creemos que era italiano, llega con un montón de españoles. La reina Isabela y su esposo Fernando mandaron a los españoles. Llegan al Caribe en 1492. Entonces, en 1519 llega Hernán Cortés con un grupo de españoles, más o menos como 500, y rápido encuentra aliados indígenas y se van al centro de México, a Tenochtitlán. Por 1521 cae Tenochtitlán y de ahí se empieza a fundar la Ciudad de México en 1524. Ese mismo año bajan los españoles con aliados indígenas, y esto es muy importante. Podemos hablar de esto en otro video si los seguidores de este canal tienen interés sobre esta historia, que es muy compleja, necesita mucho, mucho tiempo, así que ahorita es algo breve, pero los aliados indígenas de los españoles fueron la clave para sus victorias y sus éxitos, porque no fue solo un grupo de 500 españoles que le ganaron a millones de indígenas, sino que fueron 500 españoles con miles y miles y miles de personas indígenas que les ayudaron, fueron sus aliados. Entonces, en este contexto serían los tlaxcalteca, de lo que ahora es otro ejemplo, Tlaxcala, dicen en México, pero es Tlaxcala, es Xochimilco, serían los Xochimilca y los mexica, que bajan con los españoles. A lo que pues ahora sería, digamos, Guatemala, otras partes, pero para este video lo que vamos a enfocar más va a ser en lo que ahora es El Salvador, en Cuxcatán, esta zona aquí que vemos aquí en verde. Y aquí vemos un poquito de estas entradas que hacen los españoles. Brevemente igual, este es del códice de Tlaxcala, igual otra vez, así se pronuncia en México, pero sería Tlaxcala. Igual esta letrecita, ¿no? Y aquí está Guerra de Coscatlán, que sería náhuatl de México para Cuxcatán, ¿no? Entonces aquí vemos a Pedro de Alvarado, el capitán de las fuerzas españolas, con sus aliados indígenas. Aquí esta es evidencia de que sí tenían aliados con sus armas, espadas españolas, pero aún tienen sus escudos mesoamericanos. Y aquí vemos del Códice Mendocino, estos dos códices son del siglo XVI. Vemos la evidencia que se conecta aquí. Este no está color, pero me imagino que han de haber sido así. Usaban plumas y cosas muy vibrantes, colores muy, muy fuertes, muy bonitos. Y algo relativamente interesante, digamos, es que aquí estos serían los nahuas de El Salvador, a lo que se les ha dicho pipiles, que Héctor ha hablado sobre esto, y usted va a cualquier pueblo originario en Panchimalco, la comunidad de ahí no acepta la palabra pipil, porque es una palabra que se le ha impuesto a los pueblos nahuas de El Salvador, porque se creía que hablaban una lengua náhuatl reducida, como niño, algo así. Hay otras teorías, pero yo creo que esa es la más válida. En fin, aquí se ven que estos nahuas del Salvador están más desnudos, con el pelo largo, no tienen armas iguales, así que los enseñan un poco como con menos civilidad, ¿no? Y esto pues es algo que no tiene nada que ver. Los grupos del Salvador eran muy avanzados, igual que en ciertas formas de los de México, así que pero eso es otra conversación. En fin, esto es el 1524 y hay varias entradas que ya veíamos para 1535 más o menos. Esta zona ya está bajo control más o menos de los grupos españoles en esta zona, y aquí la primera batalla es en Acajutla. Muchos de los seguidores de este canal ya han de saber eso. Aquí este es un mapa del siglo XVIII, y aquí enseña a Panchimalco, otros lugares que los españoles dicen que hablan mexicano o mexicano, así es, pero igual esta es conversación para otro video. Solo los quería mostrar brevemente para que se vea que estos grupos sí han estado aquí en esta zona por muchos, muchos años, y los españoles les están diciendo cosas equivocadas por mucho tiempo, ya sea que hablan mexicano y que son pipiles, algo así, ¿no? Entonces, el punto aquí grande es que en 1524 llegan también los primeros religiosos de España a México.
y empiezan a bajar a Guatemala, a Honduras, a El Salvador, lo que ahora son esas zonas, ¿no? Que habían poblaciones originarias de diferentes grupos, ya sean mayas, lencas, nahuas, zapotecos, lo que sea, nutzawi. Entonces, estos franciscanos, más que todo, también algunos dominicos, fueron las primeras personas que empezaron a escuchar estas lenguas indígenas y las quisieron expresar con el alfabeto latín. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se expresa tal y tal cosa, no? Entonces, uno de los primeros libros o diccionarios que sale de esto, el más importante, diría yo, para el siglo XVI y para la lengua náhuatl de México, es este libro, El vocabulario en lengua mexicana y castellana, y también está castellana mexicana, así que va de ambos lados. Esto sale en 1571 y esto es por el señor Molina. Molina hace un diccionario pues grandísimo, Alonso de Molina hace un diccionario grandísimo, está grueso, usted lo puede comprar, también puede encontrar el PDF y es muy útil para estudiar el náhuatl y yo creo que también náhuatl en ciertas formas. Entonces, lo que sucede aquí es que los españoles de esta época, cuando se sientan a escribir lo que están escuchando, están trabajando con el alfabeto que ellos ya traen, ¿no? Con las palabras que ellos ya traen. Y esto es que la X suena como sh. Entonces, aquí vamos a ver reloj, aunque plural sí se veía relojes. Y carcash, aunque plural sí se veía, se escribía, se escuchaba carcajes. Un carcaj es este aparato aquí para meter flechas. Chefe, usted en su casa, si puede adivinar qué son estas palabras, en un poquito le voy a decir qué son, pero va a ver que es relativamente fácil. Shergón, aquí ya le estoy dando un poco más, pero este es un colchón de paja. Basho, bashar y bashesa. Son unos ejemplos, hay muchos más. Podríamos estar aquí por horas viendo los ejemplos. Y aquí otras cosas que ellos están preguntando, ¿cómo le hacemos? Uno de ellos es la X con el sh, ¿no? Huashulut, huasholot, en náhuatl y náhuatl, ¿no? ¿Cómo expresamos este huasholot? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos este TL que en el náhuatl de El Salvador no existe en los dialectos, por lo menos que se hablan actualmente? No existe este sonido, pero en México sí, el que es un sonido que sale de ambos lados de la lengua. Aquí lo vemos. Huasholotl, y vamos a ver un ejemplo aquí otra vez. Xochitl, xochitl. Pero la che también igual es otro ejemplo, ¿no? Que podrían encontrar una forma de expresar este che con solo una letra, no hay que usar dos. Pero aquí siguieron usando estas convenciones españolas. Xochitl o xuchitl en náhuatl. Y aquí la W o HU, brevemente les digo que en el siglo XVI, en el español medieval, aún se usaba la B como el sonido W, que viene, o W, que viene del latín. Así que usted iba a ver una palabra como masehuali, que en México actualmente se usa para una persona indígena, como Nani Masehuali, que quiere decir yo soy indígena, la iban a ver con una B, no con W o HU. Así que es algo que para personas que no saben eso van a ver la palabra y se hace un poco confusivo porque se ve como Masevali, que no tiene nada que ver con nada, ¿no? Otro ejemplo, que sería el último, es la cedilla, que el español, la lengua castellana, es la lengua que inventa esta letra. Lo hace junto con el idioma ladino. El ladino es un idioma que hablaban los judíos de la península ibérica. Tiene algo que ver con los ladinos en América Latina, que la palabra básicamente quiere decir más o menos como algo que entiendo más o menos. Y el ladino, así se le decía a este lenguaje que hablaban los judíos de la península ibérica en Castilla, más que todo, que era más o menos como el castellano, pero tenía sus diferencias y se escribía un poco diferente también, pero usaban también la cedilla. Ahora la cedilla usted la va a encontrar en portugués, en catalán, en gallego, pero en el español ya no. Y en el siglo XVI, XV, XIV, este sonaba como DZ, como z.
Entonces tenemos la Z y la S. ¿Cómo la hacemos con todos estos sonidos? Algunas palabras del siglo XVI usted va a ver en algunos diccionarios que salen con la cedilla. Ahora se pronuncian como Z, que para nosotros en este lado del mundo la vamos a pronunciar como S, Z, va a ser igual siempre, ¿no? O la C seguida por una I o una E, suena como S. En España van a ceciar, ¿no? Que les digo ahorita que Hernán Cortés, cuando se bajó de su barquito y llegó a México, no cesaba todavía no se cesaba en ese entonces. Eso es otro cambio que sucede después, que sería otro video también. Pero en fin, regresamos rapidito, estos son algunas de las palabras que son un poco difíciles, letras, sonidos que los franciscanos les costó, me imagino, y lo pusieron en lo que pusieron, ¿no? En lo que pudieron. Y otras lenguas indígenas presentaron algunos problemas aún quizás más difíciles para poner en el alfabeto latín. Entonces, comencemos con este cambio de la X, del sh, a lo que ahora sería J o las otras cosas que vimos, que el X o la S, ¿no? Por ejemplo, aquí es un ejemplo muy bonito, que estamos en la sección X de un diccionario que hizo este hombre, también era franciscano, Antonio de Nebrija. Este hombre nunca vino a este lado del mundo, no tuvo el placer de venir a ver las bellezas de este lado del mundo, pero en España, antes de que saliera, bueno, ya después de que saliera Colón, pero Hernán Cortés aún no había llegado a México tampoco, Antonio de Nebrija, aunque estamos viendo que también este nombre se escribía con X, así que es muy probable que él era Antonio de Nebrija y no de Nebrija. Escribe este diccionario de español a latín, y aquí vemos que tiene la X, tiene a chabón, chabonero, chabonera, y él dice que en latín es sapo, saponis. Entonces el jabón de allí viene. Y empezamos a ver también que en el siglo XVI, a fines del siglo XVI y ya como la mitad del siglo XVII, está más o menos completo este cambio. La X que hace este sh empieza a cambiar a J. Y este es un cambio que comienza en España y se empieza a propagar en diferentes partes de América Latina, de lugares donde hablan español, ya sea las Islas Canarias, partes de África, en ese entonces América Latina, o Hispanoamérica, decían en ese entonces, digamos, empieza a propagarse, ¿no? Un ejemplo muy grande aquí es Don Quijote. Muchas personas quizás se preguntan por qué sale con X si se pronuncia con J. Y la razón es esta, que en este entonces ya se sigue usando esta X, pero ya está haciendo el sonido de J, ya no está haciendo el sonido de sh. Ya no era Don Quijote, sino que ya era Don Quijote, aunque se seguía escribiendo con la X. Y entonces lo que sucede aquí es este cambio que, como habíamos visto, reloj, yo creo que fácilmente vieron que era reloj, ¿no? Carcaj, carcash, carcaj, jefe a jefe, jergón a jergón, bajo a bajo, bajar a bajar, bajeza a bajeza. Entonces este cambio empieza a suceder en el siglo XVI, a los finales, y ya para el siglo XVIII ya está bien anclado en el habla español, ¿no? Entonces es algo que ya se ha hecho muy popular. Ya para el siglo XIX, este cambio la lengua española toma otro cambio. Entonces el primer cambio que hemos visto es que el sh cambia a j, pero se sigue escribiendo con X. Ahora lo que vamos a ver es que estas palabras que se escribían con X, pero sonaban como j, ahora se van a escribir con j, nada más. Es una regla que sucede en el español en 1815. Y muchos manuales de ortografía de la Real Academia Española van a empezar a propagar esto ya después de eso, ¿no? Este es un ejemplo. Este es de la ortografía de la lengua castellana, 1817, de la Real Academia Española. La X, nos cuenta este manual, la X solo ha de tener el sonido equivalente al X. Así que ya nos dice, ya no más como J, que se advierte en las voces examen, exquías, y los sonidos fuertes guturales que antes tenía con todas las vocales, en algunas voces quedan agregados a la J y a la G. Eso quiere decir que estas palabras en algunas veces se van a cambiar a escribir con J o con G, y quizás antes sí se escribían con X.
para hacer buen uso de esta letra se observarán las siguientes reglas. Así que hay un poco de reglas, es nada muy sofisticado. Básicamente, ustedes, señor y señora, tienen que parar de escribir palabras con X y quieren expresar el sonido J. Entonces, tenemos aquí en 1611 un diccionario, es un diccionario súper importante para la lengua castellana, porque es el primer diccionario concreto que en realidad pues sí explora las palabras en una forma muy, muy, muy buena. Entonces tenemos aquí México. Yo creo que en este entonces es muy probable que aún Sebastián de Covarrubias estaba pronunciando México, posiblemente ya decía México, pero lo escribe con la X. Y aquí nos cuenta un poco sobre de dónde viene este nombre, que no está tan perdido. No lo voy a leer mucho porque no quiero gastar mucho tiempo, pero si usted en casa lo quiere leer, puede pausar el video y ya puede leer lo que dice aquí, pero básicamente explica un poco sobre dónde viene este nombre. Y ya vamos a ver que en el siglo XIX, después de este cambio que sucede, que habíamos hablado de 1815, México y otras palabras empiezan a escribir con la letra J. Entonces vamos a ver aquí mexicano, México o Estados Unidos mexicanos. Y es una broma que yo he escuchado hasta en México, ¿no? Que para el mexicano hay dos cosas sagradas. A veces dicen más cosas, ¿no? Pero lo básico, dos cosas sagradas, la Virgencita y la X de México, que con esas cosas no se meta nadie, ¿no? Y aquí pues los españoles se metieron con la X y lo cambian a J. Y esto lo vamos a ver varias veces. En 1984 vimos aquí mexicanismos, mexicano. En el 70 aquí ya empezamos a ver ya para el país, sí vamos a ver con X, aunque nos explican aquí que la X se pronuncia como J. Y aquí en mexicanismo mexicano, en este sí lo ponen con X, pero nos explican que se debería de pronunciar con J. Y en ciertos diccionarios o otras explicaciones nos van a decir que la forma correcta de escribir México es con J, pero se acepta con X, que es algo interesante. Y de hecho también mi mamá, que nació en El Salvador y estudió en El Salvador, me ha contado que cuando ella estudió la primaria, le enseñaron que se escribía México con J, no con X. Y aquí igual en el 89 vemos las mismas cosas, ¿no? Que con X, pero explicando que suena como J. Entonces regresamos aquí a esta lista que ojalá pues ya sea un poco más claro por qué se pronuncian ciertas cosas como se pronuncian, específicamente aquí estas palabras como Xapun, el náhuatl. Xapun viene de un español muy antiguo que viene del latín y se ha preservado en la lengua náhuatl, que se agarró, y que es algo muy lindo, ¿no? En ese sentido, pero por eso ahora se dice jabón, por esos cambios que acabamos de ver. Jilote, que sí viene del náhuatl o de náhuatl, o quizás de ambos o una combinación, que sé yo. Definitivamente es una palabra náhuatl mesoamericana que ahora se usa también en la lengua castellana, pero se usa con J, con jilote, igual ejote, igual México, guajolote. Flor, pues no tiene esa palabra, pero sí vemos que estas palabras sí se usan en el castellano, especialmente en México. Usted va a conocer muchas personas, y en Estados Unidos también un poco, que ahí viene la Xochitl, ahí viene la Xochitl Martínez o lo que sea, ¿no? Y lo pronuncian así. De hecho, si uno le dice a una persona así, un placer, Xochitl, y te va a corregir, se pronuncia Xochitl. Así es algo un poco interesante, ¿no? Y aquí seguimos con jocote, jícama, igual palabras que vienen de estas lenguas mesoamericanas, nahuas, que se usan ahora con J, pero sus raíces están con la sh, con shokot, shugut, y jícama, shikama, shikama, ¿no? Migaja, que es un poco diferente, pero igual tenemos aquí este sonido. Y les recuerdo otra vez aquí la jícama, ¿no? Cierta raíz que se come cruda y es muy dulce. Y para finalizar esto ya, pues vamos a pasar aquí a España, a Iberia, digamos, que como quizás algunos de ustedes saben, hay algunos pleitos y líos que hay que esencialmente el reino castellano invadió varias partes de Iberia, quitaron a los musulmanes, pero también están tomando poder sobre ciertos lugares que se creen ellos ser soberanos, como los catalanes, por ejemplo, que ahí en la lengua catalana, que es también basada en el latín como el español,
sí se sigue usando el sh. So, por ejemplo, este banco es CaixaBank, que los españoles, los castellanos a veces quieren decir Caixa, pero es Caixa. Y también aquí tenemos al futbolista Xavi, que es Xavi, no es Javi, ¿no? Porque viene del catalán que aún usa este sonido. Y una historia breve, muy chistosa para mí, cómica, es que una vez estaba investigando en Sevilla y estaba hablando con un español y le digo yo, le pregunté algo sobre la X, o creo que sobre este banco, porque quería saber cómo se pronunciaba CaixaBank. Y me dice, oh, se pronuncia Caixa, aunque debería ser Caixa, porque es catalán, me dice, y los catalanes se creen muy francesitos y por eso le echan la X, porque en Francia también se usa más o menos el sha, ¿no? Y yo le expliqué básicamente lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Pues mira, en el castellano antiguo sí se usaba y se quedó así bien perplejo y un poco como molesto. Y le dije, no, ¿sabes qué? Olvídalo, gracias. Pero sí, según él, nunca ha existido este sonido en el español y es algo muy ajeno. Igual la cedilla también, que es algo muy ajeno, ya sea del portugués o del catalán, o el francés, pero no tiene nada que ver con el español y es algo muy incorrecto eso porque sí se usó antiguamente. Pero así con esto pues ya concluimos esta historia y ojalá pues les agrade y no sé, Héctor, si tienes algún comentario o algo. No, muchas gracias. Gracias por tu explicación. La verdad es que ahora tenemos más conocimiento del por qué han cambiado estas palabras. Las primeras que pusiste en el cuadrito ya tienen su equivalente o prácticamente vienen del español, ¿verdad? Vienen del náhuatl y pasaron al español y solo se les agregó una E y el cambio ese de SH en náhuatl del Salvador probablemente es por esto que nos estabas explicando. Las personas lo empezaron a leer y no sabían cómo leerlo. ¿Se pronuncia con SH o lo pronuncio con J? Lo terminaron pronunciando con J y entonces Eshut pasó a ser Ejote, Shugut pasó a ser Jugut, Jocote, y así, varias palabras, ¿verdad? Entonces, eso nos viene a ver realmente cómo es que pasó esa palabra de ser náhuatl al español y todo el proceso que pasó para que nosotros lo usáramos como lo usamos ahora en Castilla. Sí, exactamente. Muchos españoles, ya sea europeos, digamos, o personas de descendencia afro que estaban aquí también en México, en diferentes partes, empezaron a incorporar palabras de varios idiomas originarios y uno de ellos, digamos, como ejote, quizás decían echote o algo así antes. Y cuando pasa este cambio en 1815, lo chupan también a esas palabras, ¿no? Se las traen todas, aunque sean de lenguas indígenas, no dicen, oigan, esperen, no son españolas, ¿no? Se las llevan también con ellos. Y así, pues, como tú dices, no sucede ese trueque que ahora nos quedan estas palabras que se usan en español con J, pero aún siguen en existencia, afortunadamente, con el sonido original en sus lenguas maternas, digamos, originales. Así es. Entonces, muchísimas gracias. No sé si quisieras agregar algo más. No, solo muchas gracias a ti y a los que nos han visto hoy. Gracias por mirar todo esto. Ojalá les agrade y si quieren ver algo más, pues ya le ofrecía aquí al compañero Héctor que estoy dispuesto a hacer algún video sobre otra cosa. Usted díganle sobre qué y yo si puedo, pues me apunto y hacemos otro video. Que fue un placer estar aquí contigo hoy y muchas gracias, te lo agradezco. No, muchísimas gracias. Un gran honor y un privilegio tenerte con nosotros. Aprendimos muchísimo y también quedamos muy picados para futuros videos. Esperemos que se puedan hacer más colaboraciones de este tipo. Muchísimas gracias. Definitivamente.